Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Esperamos hasta un minuto que se conecten el resto. Bueno, ¿cómo andan? Inter- Interpreto que esperen que estoy como Magdalena con el perro que, que está ladrando. Ahora se va alguien y ya se queda callado. Lo tendría que traer acá como vos. Bueno, interpreto que los que están ahí con el nombre están atrás de las cámaras, pero, pero bueno, traten de tener un poco, de ponerse la pantalla, de estar un poco visibles. Me dijeron que están bastante reacios a ese tema. Así que, bueno, hoy va a ser una clase bastante peculiar porque la idea es tratar de estudiar junto con ustedes la ley 23 y 37, ¿no? Que entre ustedes y yo vayamos leyendo la ley en los aspectos que nos interesan para la parte especial de derecho penal, ¿sí? Así que si quieren abrir el Código Penal, fíjense que al final está la ley 23.737. Es la bolilla de delitos. No voy a leer, no, cuando me cuesta leer el chat cuando estoy hablando. Así que si quieren, prefiero que me interrumpan a que me escriban acá de costado. Es la bolilla, es delitos contra la salud pública. Completa uno de los puntos que ya dio el doctor Taza. Ustedes vieron los delitos contra la seguridad común, luego empezaron a ver los delitos contra la seguridad pública y todos los bienes jurídicos colectivos, que son los que forman parte del Código Penal de esta segunda etapa de la cursada, y entre estos está la salud pública. Bueno, como les decía, la salud pública, como bien jurídico protegido, que ahora lo vamos a analizar, es un bien jurídico que agrupa diferentes tipos penales que están previstos en el cuerpo normativo del Código Penal. Del artículo 200 al 208 del Código Penal, ustedes van a tener una serie de conductas delictivas donde lo que se tutela o lo que se protege es la salud pública. Este concepto de salud pública es el que también engloba a muchas de las figuras que están contempladas en la ley de drogas, en la ley 23 y de 37. Es una ley que es complementaria al Código Penal. Entonces, el bien jurídico protegido que agrupa o que protege las diferentes sanciones de las conductas previstas en la ley 23.737 es la salud pública. Es una ley que se publicó en el Boletín Oficial el 11 de octubre del 1989, que si bien tuvo algunas modificaciones, algunos parches parciales, en realidad lo que modificaron la ley fueron los distintos criterios jurisprudenciales. Por ejemplo, aquellos criterios jurisprudenciales que tienen en consideración la tipicidad o inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que ahora lo vamos a ver. Pero El lo cierto es que es fallo una ley que es Arriola, ¿no? complementaria. Exacto, el fallo Arriola. Es una ley que es complementaria del Código Penal, que está vigente desde el año 1989 y se aplica en la actualidad. Como les decía, a partir de una política prohibicionista norteamericana, de esa guerra contra las drogas, que es un tema que desde la política criminal y la criminología es una temática muy interesante para estudiar, y a mí siempre me gusta hacerles toda una introducción respecto de por qué se llega a sancionar, se llegan a sancionar determinadas conductas vinculadas a la tenencia de estupefacientes, aún para consumo personal, y es porque existe un motivo de un impulso de esa guerra contra las drogas a nivel norteamericano, ¿no? De un convenio que se llama el Convenio Único de Estupefacientes,
del año 61, que es el que sienta las bases para esta política represiva en diferentes países, principalmente latinoamericanos, en función de una política bajada directamente de Norteamérica. De Norteamérica me refiero a Estados Unidos, ¿no? Mal dicho, generalmente Norteamérica. Argentina adhiere a esta Convención Única de Estupefacientes del 61 de la ONU a los años siguientes, y de alguna manera sienta una política prohibicionista en materia de persecución de drogas, drogas en general, tráfico de drogas, consumo de estupefacientes, lo que sea. Es una política de lucha contra las drogas donde prima un sistema de tipo prohibicionista y donde principalmente lo hace en función de tutelar la salud pública. ¿Qué es la salud pública como bien jurídico protegido? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define qué es la salud. Lo hace ya desde el año 1946. Y en realidad el concepto que da la Organización Mundial de la Salud respecto de la salud es que ese estado de bienestar físico, mental y social, conceptuándose como pública, se afecta a un número indeterminado de personas. Este concepto de la OMS, este concepto de la Organización Mundial de la Salud, es el concepto que bien les sirve para que ustedes puedan estudiar los artículos 200 a 208 de la parte del Código Penal, ¿no? Y es el concepto de salud pública que también tutelan todas las conductas que están previstas en la 23 y el 37. ¿Qué es lo importante de este concepto de la salud que da la Organización Mundial de la Salud? Es que antes, para hablar de salud, estaba asociado todo un aspecto negativo, o sea, se gozaba de salud en la medida que la persona no tenía ningún tipo de enfermedad. Entonces, mientras que no padecía ningún tipo de enfermedad física o psíquica, se decía que estábamos en presencia de una persona que tenía salud. Mientras que este concepto de salud que incorpora la Organización Mundial de la Salud habla de ese bienestar físico, psíquico y social. Social quiere decir que el Estado le debe garantizar a todos los habitantes no solo que no tengan una enfermedad, sino que cuenten con todas las herramientas como para poder garantizar ese bienestar físico, mental y social. Es un concepto mucho más amplio, es un concepto más positivo y no vinculado a la salud como la ausencia de una enfermedad. Es otra área también, pero bueno, es un derecho, el derecho a la salud está dentro de los derechos implícitos del 33 de la Constitución Nacional, no hay ningún artículo que hable de la salud, en el sentido de que no está previsto como un derecho, explícitamente reconocido, sí dentro del 33 de la Constitución Nacional, y también se lo reconoce en función de la reforma en el año 94 del 75, inciso 22, donde se incorpora una serie de tratados de derechos humanos, donde se hace referencia no a la salud, sino a aspectos vinculados, por ejemplo, a la dignidad humana y a otros aspectos que hacen al bienestar social de las personas, que se pueden asociar a este concepto amplio de salud. O sea, este concepto de salud, que no está previsto explícitamente en la Constitución Nacional, puede considerarse, es considerado como un derecho implícito en el 33 de la Constitución Nacional y un derecho reconocido por el nuevo constitucionalismo de protección de derechos humanos incorporado en la reforma del año 94. Entonces, resumen, vamos a hablar de la ley de drogas, 23 y de 37, publicada en el Boletín Oficial en el año 1989, y el concepto que vamos a hablar como bien jurídico protegido es este concepto amplio de salud pública que da la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Hasta ahora vamos bien con esto. ¿Cuál es la opinión que tienen la mayoría de los autores, los penalistas vinculados a la salud? ¿Por qué se entiende que todas las conductas diferentes, que ahora las vamos a ver, que están previstas en la ley de droga, igual protegen a la salud pública? Porque en realidad estamos hablando de conductas previstas en la ley que representan algún riesgo o alguna posibilidad peligrosa en cuanto a la difusión o la propagación del consumo de estupefacientes puede generar determinados daños en la salud de la población. El consumo, la difusión, la propagación del consumo de materiales de sustancias estupefacientes puede generar o provocar un daño en la salud pública. Esta ley de drogas es una ley bastante larga, no se preocupen porque todo esto no lo vamos a estudiar,
pero es importante que tengan presente que es una ley que no solo describe conductas delictivas, es una ley también que va de la mano con todos aquellos mecanismos o técnicas de eficacia de la guerra contra las drogas, de manera que ustedes van a ver en una segunda parte, y lo van a estudiar cuando avancen en la práctica o en procesal penal, en que se comprueben, por ejemplo, las llamadas anónimas, diferentes técnicas vinculadas a la figura del agente encubierto, la figura del arrepentido, la protección a las personas con identidad reservada o el testigo de identidad reservada, todo orientado a darle una mayor eficacia a esas técnicas de investigación, obviamente orientadas a lo que es la persecución del crimen organizado. Pero van a ver que todos estos mecanismos para buscar una mayor eficacia en la persecución de este delito terminan criminalizando a los eslabones más bajos de las cadenas y a los pequeños consumidores o a los narcotraficantes de poca monta. Es una ley que está basada en una guerra contra las drogas, en una política prohibicionista vigente en nuestro país y con técnicas de investigación que tratan de buscar poner fin a esta lucha contra la droga. Entonces, toda una segunda parte de la ley 23 y 37 van a ver que hay aspectos donde ustedes tienen que saber que están tipificados en esta ley, que están previstos en esta ley, pero no forman parte de lo que nosotros vamos a ver en esta etapa, que es la parte especial de derecho penal. Cuáles son las figuras delictivas que están previstas acá y que completan todo lo que es el bloque de los delitos contra la salud pública que están en el Código Penal. Entonces, esto es como una introducción que, como les dije, en otro contexto me hubiera gustado hablar un poco más de por qué se llega a la represión de estas conductas, hablar bastante, que ustedes muchos lo han visto en derechos humanos o en constitucional, de los diferentes avances avances o retrocesos jurisprudenciales de la Corte Suprema en materia de persecución del usuario o el consumidor de estupefacientes, en aquellos casos Montalvo, Colavini, no sé si yo se los menciono, les suena, deberían sonarle, así que si no, fíjense, Capalvo, Basterrica también. Basterrica, y el más reciente, Basterrica, afortunadamente Basterrica, que es el que toma Arriola en la actualidad, y en la actualidad, digo, en el año 2009, pero que continúa vigente en la actualidad, que ahora lo vamos a analizar cuando veamos la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿no? Pero hubo una evolución jurisprudencial donde la Corte llegó a decir que el consumo, que había que terminar con los pequeños eslabones de la cadena, que hay que terminando con el tráfico, con el consumo de estupefacientes, iba a llegar a la represión y se iba a terminar con la guerra contra las drogas, contra los grandes narcotraficantes o las grandes organizaciones. Entonces se pensaba que persiguiendo a los pequeños consumidores, no todos los de pequeños lugares donde existe una gran selectividad en materia penal, persiguiendo a estos consumidores se iba a poner fin a la guerra contra las drogas. Una guerra contra las drogas que en los fallos de la Corte llegó a decir que, que tenía la misma entidad que una peste, que una guerra. El que una persona consuma material estupefaciente por el riesgo que implicaba para la salud de la población podía asimilarse a quien iba circulando teniendo algún tipo de enfermedad contagiosa y peligrosa para la salud. Pero bueno, es todo un campo jurisprudencial bastante interesante, pero como les digo, la ley de drogas no se modificó, lo que sí se modificó, bueno, sí la que ustedes vamos a estudiar ahora, que es la 23 y de 37, antes había otra, pero nos vamos a ir a estudiar la anterior, pero lo que fueron modificándose fueron criterios jurisprudenciales de interpretación de esta norma. Entonces, todo eso tiene que ver con la política contra las drogas, con el concepto de salud pública, por qué se entiende por salud pública y porque estamos hablando de delitos de peligro, ¿no? Se reprimen conductas en la medida que podrán generar un perjuicio o un daño a la población. Bueno, eso es como concepto de salud pública, concepto de bien jurídico protegido. Ahora también nosotros estamos hablando de un concepto que es estupefacientes. ¿Estupefaciente dónde está definido? Está definido en el artículo 77 del Código Penal. Ahí nos alejamos de la ley de drogas y vamos al Código Penal. El elemento normativo es el concepto de estupefacientes. Fíjense que en ese artículo 77 ustedes tienen una serie de definiciones que les sirven como elementos normativos o descriptivos para completar el análisis de los diferentes tipos penales de los que sea, ¿no? Entonces ustedes ahí, en el artículo 77, tienen el concepto, la definición del elemento normativo
que nos sirve a nosotros para comprender qué es lo que se está reprimiendo en la ley 23.737. Entonces, ahí les dice, es que es toda sustancia, vamos a leerlo, bueno, queda comprendida toda sustancia, comprende los estupefacientes psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta acá tenemos un concepto de elemento normativo que lo tenemos que dividir en dos partes. Para hablar de estupefacientes yo necesito hablar de una sustancia que genera una dependencia física y psíquica. Pero no basta solo esto. Es necesario que estén incluidas como estupefacientes en las listas que actualmente publica el Poder Ejecutivo Nacional. Son unas listas que se hacen en función de diferentes parámetros relacionados también a esa clasificación que hace la Convención de Estupefacientes del 61, donde clasifica todas las sustancias, las sustancias estupefacientes en mayor daño para la salud o menor daño para la salud. Establecen una serie de listas y algunas son consideradas estupefacientes, según criterios de política criminal totalmente diferentes a criterios médicos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ustedes ya saben que hay muchísimas sustancias que provocan esa dependencia física y psíquica que no son consideradas o no están incluidas en las listas que actualiza el Poder Ejecutivo Nacional. Como por ejemplo, podemos hablar de una dependencia que puede generar el consumo de abusivo del tabaco o el alcohol o de otras sustancias permitidas, pero no están incluidas como estupefacientes o como material prohibido en el Poder Ejecutivo Nacional. Mientras que nosotros, en las listas del Poder Ejecutivo, está incluida el cannabis, cuando hay pruebas médicas de que en muchas ocasiones no producen ninguna dependencia física o psíquica a quien decida hacerlo. ¿Mm? Después vamos a hablar de lo que es el cannabis medicinal y las reformas del cannabis medicinal, ¿no? Estoy hablando de lo que es el elemento normativo del concepto de estupefacientes y estas dos características que se necesita. Por un lado, la dependencia, esa dependencia que para la Organización Mundial de la Salud implica esa sujeción, esa necesidad de un individuo de no poder apartarse del consumo de esa sustancia, de ingerir esa sustancia. Estamos hablando de ingerir una sustancia. Este mismo concepto lo puedo trasladar a aquella persona que no puede dejar de consumir alcohol o no puede dejar de consumir tabaco. ¿Mm? Eso es en cuanto a la dependencia. Esa dependencia que son criterios totalmente subjetivos, porque también la dependencia o esa necesidad va a depender de cada persona. ¿Mm? Esa dependencia también depende del tipo de material que la persona consuma. Ese material o esa dependencia se genera en función de las dosis umbrales, por ejemplo, que tiene determinada sustancia. Por ejemplo, si estamos hablando de cocaína o marihuana, la marihuana tiene el THC, que es la cantidad de tetrahidrocannabinoles, que es la cantidad de efecto nocivo que se le puede hacer, que tiene ya el cannabis, que puede provocar un daño en la salud de las personas. Mientras que, por ejemplo, si se habla de cocaína, la mayor cantidad de dependencia que puede generar una persona va a depender también del grado de pureza que puede tener la cocaína que consume. Es decir, la medición de las dosis umbrales, es decir, el efecto psicotrópico que tiene la sustancia, es lo que va a generar en cada persona que pueda tener un grado de dependencia o no a estupefacientes. ¿Sí? Lo mismo pasa con aquellas drogas permitidas o drogas lícitas, ¿no? Para saber si estamos en presencia de un estupefaciente, inicialmente ante una investigación se hace lo primero que es un test de campo. Un test de campo donde se secuestra la sustancia estupefaciente, van los oficiales que intervienen y analizan como primera medida si efectivamente es cocaína o es marihuana o es LSD o es la sustancia que sea, ¿no? De las prohibidas. Pero para poder hablar de estupefaciente y para poder completar el artículo 77 del Código Penal se necesita una pericia, que personas especializadas determinen de ese material estupefaciente secuestrado
cuántas dosis umbrales se pueden consumir, se pueden realizar, y qué efecto va a tener para una persona considerada normal. Normal me refiero a un parámetro de persona que tiene un determinado peso, una determinada estatura, y cuál sería ese efecto que le daría esa sustancia a esa persona considerada normal. Esto se hace a través de un peritaje químico. Los peritos químicos analizan, en el caso de la marihuana, por ejemplo, la presencia del THC, que es el principio activo de la marihuana, y en el caso de la cocaína, como les dije hoy, el grado de pureza. Hasta tanto no exista esta pericia química, no podemos decir que efectivamente estamos en un procedimiento en el que se está investigando la tenencia de material estupefaciente. Esta sustancia que se secuestra, además, necesita seguir una cadena de custodia. Desde el inicio de un procedimiento hasta la finalización, tiene que estar sellado el material, tiene que seguir bajo un acta, se le tiene que realizar un acta, y ese material no puede estar adulterado ni modificado por una persona ajena a quien deba realizar ese test de orientación. Una vez que esa droga secuestrada se manipula, no podemos decir que estamos hablando de la misma sustancia secuestrada desde el inicio. ¿Mm? Entonces, como concepto de salud pública para hablar de la ley de drogas. Como concepto de estupefacientes, como elemento normativo, nos remitimos a 77, que requiere estas dos características: la dependencia a la sustancia y la inclusión en las listas. ¿Mm? Eso es lo que está hoy en nuestro país. Más allá de que a alguno de ustedes les parezca lógico o no, lo cierto es que, como les dije, hay sustancias que no están en las listas, pero generan mayor grado de dependencia, preocupación y daño a la salud pública que otras que sí están en la lista, como el consumo de un cigarrillo de marihuana. Bueno, ahora vamos a analizar cuáles son los tipos penales. Si ustedes ven la ley de drogas, van a ver que al principio, díganme, voy muy rápido, me van siguiendo. Yo de todos modos hablo mucho, pero después me detengo y les digo, fíjense en que a mí lo que me interesa que sepan el concepto de salud, que a mí me interesa que sepan el concepto del 77. No les voy a preguntar el THC o la pureza. Simplemente lo que quiero es que sepan interpretar el 77 de cómo se discrimina esa definición, ¿no? Si ustedes ven la ley de drogas, van a ver que del 1 al 5, del 1 al 4, son artículos que ya forman parte del Código Penal, que ustedes lo habrán visto con tasa, que son modificaciones del 200 al 208. Después, lo que ahora nos interesa es a partir del artículo 5 de la ley de drogas. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que analizar es ¿qué se reprime? Se reprime la tenencia de estupefacientes. Tener material prohibido son las conductas que están prohibidas en la ley de drogas. ¿Tenerlo para qué? Tenerlo por tenerlo, 14 primera parte, tenerlo para consumo personal, 14 segunda parte, o tenerlo para vender, todas las figuras del artículo 5. Nosotros vamos a analizar todos los delitos vinculados a las drogas teniendo presente estos artículos, el artículo 14 y el artículo 5. Entonces, vamos a empezar a analizar el artículo 14, que es un delito considerado un delito, una figura residual, porque únicamente les dice, el que tuviera en su poder estupefacientes, y legítimamente en su poder estupefacientes. 1 a 6, al que tuviera en su poder estupefacientes. Hablar de estupefacientes implica que es tener estupefacientes de manera ilegítima, de manera al margen de la ley, implica un concepto de tenencia que está vinculado también a la esfera de custodia, a esa proximidad que tiene una persona respecto de la droga que tiene. Esperen que quiero ver una cosa. Está vinculada también a ese concepto de posesión material, es decir, se reprime la tenencia a la medida que la persona tiene acceso, no necesariamente porque la lleve consigo, sino porque también tiene esa esfera de custodia, digamos, ese ámbito de autodeterminación sobre determinado sitio donde él puede disponer de la droga en cuanto quiera. Entonces, tranquilamente a una persona se le puede imputar la tenencia de droga, aunque en ese momento sea requisada en la vía pública, pero se sabe que vive en tal domicilio y la tiene en ese sitio. ¿Mm? Porque hay un ámbito de disponibilidad de la persona con la cosa y el lugar donde está ubicado.
Esta esfera de custodia que se utiliza para los delitos contra el patrimonio o propiedad y para muchos otros tantos. Pero sepan que ese concepto de tenencia está vinculado a esto. Pero también ese concepto de tenencia que requiere ese elemento objetivo, es decir, que tenga la cosa, la droga, bajo su custodia, requiere un elemento subjetivo, que sepa que es droga y que sepa que la tiene. ¿Por qué? Porque puede pasar un caso de lo que se llama tenencia ciega. Puede ser que una persona sea requisada en la vía pública porque va con una moto llevando una pizza de un domicilio a otro y en uno de los paquetes le dieron una pizza que adentro tenía material estupefaciente. Y él no sabía que la tenía. Entonces, ¿está dentro de su ámbito de custodia? Sí. ¿Tiene disponibilidad sobre la caja? También. Pero ¿qué pasa? No existe el elemento subjetivo. Entonces la conducta es atípica. Puedo demostrar que estaba dentro de su esfera de custodia, pero no puedo demostrar que conocía esa vía y la tenía para. ¿Sí? Entonces, en esta figura de residual también se requiere la necesidad del conocimiento y voluntad de mantener esa tenencia. Esta es la figura residual. Cualquier persona que no se le pueda demostrar que la tiene para consumo o que la tiene para la venta, se le aplica esta figura del artículo 14, primera parte, que es la tenencia ilegítima de estupefacientes. Y acá viene la otra. En caso de que la tenga para consumo personal, no estamos hablando del consumo, estamos hablando de la tenencia para consumo, no se equivoquen con esto. Vamos al segundo párrafo. Dice, perdón, sí, la pena será de 1 mes a 2 años, fíjense que baja la escala penal, cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera inequívocamente que la tenencia es para uso personal. Acá tenemos que tener varios factores o varios indicadores que tienen que demostrarse de que la persona tiene ese material estupefaciente para consumo personal. Y son varios indicadores que son subjetivos porque va a depender de las pruebas con las que se cuente y la valoración que haga el juez en ese momento de tener que resolver la situación procesal de esta persona. Entonces, acá fíjense que les dice cuando por su escasa cantidad. ¿Qué significa escasa cantidad? No hay parámetros que les digan hasta tantos porros es escaso, hasta tanto es una tenencia simple. La escasa cantidad es un parámetro que va a depender de la situación específica de la persona que es detenida en ese momento, porque eso les dice y demás circunstancias. ¿Eso qué quiere decir? Si una persona se le encuentra en una riñonera, en la mochila, 2 cigarrillos de marihuana, pero a la vez en el bolsillo de la campera tiene un papel para armar cigarrillo, tiene los filtros y tiene o una pipa, por ejemplo, hay elementos que nos demuestren que existe una escasa cantidad y las demás circunstancias que rodean va a surgir inequívocamente quiere decir sin lugar a dudas, de que lo que tenía era para su consumo. Y acá aparece una modificación a la jurisprudencia, que es un caso Vega Jiménez, es un caso de la Corte, donde la Corte interpreta que en caso de que exista duda, que la persona no tiene que estar demostrando que lo que tenía era para su propio consumo. En todo caso, el fiscal es quien tiene que demostrar que lo que tenía era para consumo personal. Y ante la duda, tiene que ser una duda más favorable a la persona que está procesada o está siendo investigada. Entonces, Disculpe, esta opinión de Vega Jiménez, sí. disculpe, profe, en la práctica de todos modos el funcionario policial lo que hace es destruirlo, ¿no? ¿Esto está mal? ¿Es erróneo? ¿Destruir qué cosa? Generalmente cuando se le encuentra un cigarrillo armado de marihuana, se lo destruyen o se lo saca, por más que no se le arme una causa. ¿Esta práctica policial es errónea? Es más que errónea, es arbitraria. Y es hasta tonta, porque si él conservara el cigarrillo de marihuana tiene un elemento probatorio para demostrar que lo encontró cometiendo una conducta delictiva. Pero como ahora, por la vigencia del fallo Arriola, la tenencia para consumo personal, en la medida que no provoque ostentación o daño a la salud pública, es considerada por los tribunales mayoritarios una conducta inconstitucional porque viola el 19, no puede detenerse en la
seguridad pública a las personas que están consumiendo estupefacientes. No porque lo permita la ley, sino porque hay un fallo de la Corte que indica que como no existe ese daño a terceros, no es algo donde los funcionarios deben intervenir. No quiere decir esto que esté legalizado el consumo. Quiere decir que es inconstitucional y que no podrían intervenir. Que en la práctica hagan eso, lo hacen, sí, pero como no pueden hacer nada, como no pueden intervenir, lo destruyen. Les decía que Vega Jiménez es un fallo de la Corte donde trata de interpretar estos conceptos vagos que da la ley, como qué es lo que se entiende por demás circunstancias, qué se entiende por inequívocamente. Entonces lo que se dice es que en la medida que haya algo que genere algún tipo de dudas, tiene que ser lo más favorable al reo, la más favorable el indubio pro reo, ¿no? En caso de duda, favorable a la persona que está siendo investigada, procesada o condenada. Y ese criterio que se utiliza en el caso Vega Jiménez de la Corte es el que nos permite entender todas aquellas situaciones en las que ante la duda, pues estamos hablando de unas escalas penales bastante distintas. Estamos hablando de que no es lo mismo el 14 primera que el 14 segunda, porque el 14 primera parte tenés de 1 a 6 años de prisión, mientras que el 14 segunda parte de 1 mes a 2 años, con la posibilidad de que si se demuestra que es una tenencia para consumo personal, como la ley de drogas, además de tener un criterio prohibicionista, tiene un criterio médico, se le pueden aplicar determinadas medidas curativas o educativas que están previstas a partir del artículo 16. Entonces, tenemos la tenencia de estupefacientes para consumo personal, donde acá entran a jugar una serie, todos los fallos jurisprudenciales de la Corte, donde hoy no hay dudas de que está vigente el fallo Arriola. El fallo Arriola, que considera que en la medida que no se perjudique la salud o derechos de terceros, por el artículo 19 de la Constitución Nacional, no se pueden prohibir, no se pueden reprimir las conductas vinculadas al consumo, la tenencia para consumo personal. Acá podríamos hablar mucho más de todos los fallos jurisprudenciales vigentes en esa materia, pero lo importante es que era necesario que se esclarezcan esos conceptos que daban lugar a diferentes interpretaciones según cuál sea el juzgado que intervenía en resolver una situación de tenencia para consumo, ¿no? Y como les decía, no es lo mismo que se aplique la segunda parte del 14 que la primera parte, porque si se demuestra que la persona tiene una tenencia de estupefacientes para consumo personal, se van a poder aplicar las medidas de seguridad curativas o educativas. Simplemente le dan una lectura del artículo 16 al artículo 21 de la Ley de Drogas. Ahí lo que les explica estos artículos es que en diferentes instancias procesales, ya sea en el sumario o en la etapa de juicio, que ustedes todavía no han avanzado con procesal penal, ni federal ni provincial, se le puede aplicar a la persona que se demuestre que es dependiente a sustancias estupefacientes un tratamiento de tipo curativo o educativo. En caso de un delincuente, digamos, o de una persona que consume estupefacientes de manera ocasional o recreativa, se considera que se le van a aplicar medidas de tipo educativo, 21. En caso de que se demuestre que existe una dependencia, porque tal vez la persona se hizo un diagnóstico en el CPA, en el Centro de Prevención de las Adicciones, o porque en su historia de vida tuvo relación con el consumo de estupefacientes, se considera que es una persona dependiente a la sustancia, entonces se le aplica el artículo 18 de la Ley de Drogas. Y el artículo 18 les permite que se suspenda todo el proceso a cambio de que las personas durante ese periodo realicen un tratamiento de tipo curativo o educativo. De realizarlo con un resultado favorable, con un dictamen de los médicos que llevaron adelante todo ese tratamiento, la causa se la termina. Se le sobresee en la causa. Entonces, es importante también que se pueda, en una causa, cuando intervengan en una causa de este tipo, que se pueda demostrar, que se pueda cambiar esa calificación del 14 primera al 14 segunda, porque puede ser que ustedes terminen con
desvinculando de la causa a una persona por una tenencia para consumo, por haber realizado un tratamiento de este tipo. Más allá de los fallos jurisprudenciales donde no se podría detener a ninguna persona con tenencia para consumo por la vigencia del caso Arriola. Por eso es muy difícil dar una clase, ahí va, es muy difícil dar una clase explicando una ley cuando la práctica judicial está realizando de otra manera, o la práctica policial, como me decía recién, está haciendo otra cosa. Yo lo que tengo que hacer hoy es explicarles lo que dice la ley. ¿Sí? Sí, Manuel. Claro, a eso me refería, porque en la práctica vemos todos los días que lo del fallo Arriola no se cumple para nada. Sí, por ahí en la calle se ve eso, en las estadísticas. Claro, en la calle me refiero al procedimiento policial. Obviamente después claro. Sí, en el tribunal sí, pero en la calle es como que, no sé, es como que en vez de buscar chorro, buscan en la calle se está fumando un cigarrillo de marihuana, digamos. Sí. Pero bueno, no debería ser así, no porque está legalizada, porque mucha gente que consume marihuana se cree que está legalizada, y no es así, es porque está vigente no, es por un fallo, la corte que indica determinada cosa, como por ejemplo el consumo del cannabis medicinal. No está legalizado el cannabis medicinal, está reglamentado. ¿Qué quiere decir con esto? Que quien tenga que consumir o quien necesite por diferentes, y tampoco está el cannabis recreativo, está reglamentado el cannabis medicinal bajo. ¿Qué quiere decir la diferencia entre legalizar y reglamentar? Es que legalizar está permitido. En cambio, reglamentar es que si vos cumplís determinados requisitos, como por ejemplo, incluirte en las listas del ReproCan con determinados certificados que justifican que vos necesitas que se te entregue esa medicación canábica, o en como sea, a nivel de aceite o consumo de lo que sea, cáñamo industrial o como fuera. En ese caso, vos tenés que cumplir con una serie de requisitos y se te autoriza a poder plantar en tu casa hasta determinadas cantidades de plantas, no más, a poder consumir e ir por la vía pública con esa determinada cantidad de pesaje que se te permitió, a poder salir del país con eso. Es decir, esa es la reglamentación del uso del cannabis terapéutico o medicinal, que no está legalizado, está reglamentado. Por eso es que todos los aceites que se venden en la peatonal o en cualquier lado no cumplen con esos requisitos del ANMAT y con todos los requisitos que se necesitan para poder tener una venta farmacéutica legalizada. Por eso es que está bien el tema que se pueda reglamentar para que la gente que realmente lo necesita no tenga que recurrir a prácticas al margen de la ley para poder tener algo que le va a mejorar su calidad de vida. Tema aparte que está buenísimo poder hablar del cannabis medicinal, pero sigamos a lo que dice la ley de drogas. 14 segunda parte, dijimos, surja inequívocamente que la tenencia es para consumo personal por su escasa cantidad y demás circunstancias. La vigencia del plenario Arriola y esa dependencia o esa escasa cantidad, como les dije, son conceptos que dependen de la valoración de cualquier funcionario que intervenga al resolver la situación procesal. Porque, por ejemplo, ¿qué puede considerarse escasa cantidad? Uno puede tener una cantidad mayor a la que se considera escasa, pero puede ser un dependiente a la sustancia. ¿Por qué? Porque puede haber comprado, porque estaba barato en ese momento comprar determinada cantidad de cigarrillos de marihuana, o porque tenía previsto un viaje al sur y procuró llevarse eso para su consumo diario, o su consumo ocasional, o su consumo recreativo, o porque era la época de cosecha. Entonces, en esa época de cosecha se cultivaron o se cosecharon luego tanta cantidad de flores, porque las flores femeninas son las que tienen mayor posibilidad de hacer el tabaco, el consumo del cigarrillo de marihuana, y porque la marihuana es todo, o sea, es un tallo como una planta común, ustedes lo sabrán también. El tema es que también muchas veces ese pesaje donde la policía considera que no es escaso es porque secuestran a una persona que tenía un plantín de marihuana y le pesan todo.
Le pesan desde la raíz hasta las flores, las ramas que estaban caídas, y pesan hasta la maceta con la tierra. Entonces claramente no es escaso, claramente no puedo estar hablando que esta persona tiene una tenencia para consumo personal. Y no se da cuenta que de toda esa plantota lo que a esa persona le sirve es una hojita que cayó, un brote que cayó ahí, que es el que hay que esperar encima que se coseche en el invernadero, y hay Sí, que capaz esperar que el que reúna 5% del determinadas total. características. ¿Mm? Exactamente. ¿Mm? O sea que son conceptos o valores relativos. Después, vamos al artículo 5. El artículo 5 también están vinculadas, hasta ahora estamos viendo, salud pública, 77. Si yo les digo todo esto, yo no quiero que lean nada más lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que tengan, que yo les estoy fijando, les estoy poniendo los títulos a lo que ustedes tienen que profundizar con la lectura de los artículos. Entonces, hablamos del concepto de salud, hablamos del concepto de estupefacientes, vemos cuáles son las conductas que reprime la ley de drogas vinculadas a la tenencia. El 14, que es un mismo artículo, pero tiene 2 párrafos diferentes, donde claramente el más beneficioso es una tenencia para consumo personal. No estamos hablando del uso, sino de la tenencia para consumo personal. Y después vamos a las figuras del 5. El 5 es donde se reprimen en diferentes incisos. Quiero que los demás, que no son las caras que estoy viendo, me den señales de vida de que están escuchando o algo así, porque se escucha bien, o la verdad que están muchos sin cámara y yo siento como que estuviera hablando de, no sé, de duelo o de abigeato. Sí, se escucha bien. Bien. Bueno. Esa clase es difícil de dar, ¿no, profe? Esta. No, la de Vigeato. La de Vigeato. Sí, sí. Y la de duelo, bueno. Media abstracta. En el artículo 5, ustedes tienen, cuando digo ustedes tienen es porque estamos trabajando juntos, leyendo la ley juntos. Entonces, empieza una pena que va de 4 a 15 años. Fíjense que estamos hablando de penas que llegan hasta un máximo de 20. Estamos hablando de penas con un mínimo muy alto, en función justamente de esta política de persecución de drogas. Entonces, acá tenemos la pena que va de 4 a 15 años, y ahí empieza a mencionarles en los diferentes incisos el que siembre, cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos, cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes o elementos destinados a tales fines. Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes. Por esto se reprimían a conductas de la mamá cultiva. ¿Conocen? La mamá cultiva es un grupo de madres que tenían hijos con algún tipo de enfermedad, donde el recurso al consumo del cannabis era una práctica habitual y no les era permitido. Incluso para comprar las semillas tenían que comprarlas a España o a otro lugar donde se vendían en Mercado Libre, en cualquier lado, y eran, al momento de ir a retirarlas al correo argentino, muchas desconociendo que estaban cometiendo una conducta ilícita, eran imputadas por el delito de contrabando. Este grupo, que mayormente mujeres, es lo que se conoce como Mamá Cultiva. De hecho, tienen una ONG que se llama Mamá Cultiva, y fueron las que impulsaron todos esos, todas estas reformas para el cannabis medicinal. Porque el cannabis medicinal únicamente estaba, yo digo, no lo van a estudiar, pero como me gusta el tema, me voy para eso, pero me parece que es de cultura general, o sea que no me molesta decirles. El cannabis medicinal únicamente estaba limitado a determinadas afecciones, como por ejemplo las epilepsias refractarias. Estas madres, que fueron las impulsoras, muchas tenían hijos que tenían otra dolencia u otra enfermedad, y se les vedaba la posibilidad de acceder a eso. Entonces fueron las que impulsaron también que se pueda ampliar el registro en el ReproCam de otras enfermedades que no sea solo una epilepsia refractaria. Volviendo a la ley, volviendo al artículo 5, llegamos al inciso C, que es el inciso que reprime la detenencia de estupefacientes con fines de comercialización o el comercio de estupefacientes. Después, el inciso E
el inciso C, comercio de estupefacientes, almacenamiento, transporte. El D y el E. O sea, del inciso A al inciso E tienen todas aquellas conductas vinculadas a la distribución o a al comercio de estupefacientes, al tráfico de estupefacientes. Este, digamos, es el objetivo de por qué se sanciona la ley. Todas las conductas que están todas metidas acá en este artículo 5º. Y de todas estas conductas que están previstas en el artículo 5º, la que más se aplica en la actualidad son las descritas en el inciso C, que es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, el comercio de estupefacientes, el almacenamiento y el transporte. Pero no son conductas aisladas, porque todas las conductas que atraviesan el artículo 5 tienen que tener, además de ese dolo que hablábamos cuando analizamos el artículo 14, es el conocimiento, o sea, de que esté dentro de la esfera de custodia, que se sepa y se conozca qué es material estupefaciente, lo que se tiene que tener el fin de comercialización. Se tiene que demostrar el elemento subjetivo de intención trascendente, ese plus al dolo de tenencia, ese elemento subjetivo distinto del dolo. Se llama elemento subjetivo de intención trascendente, ESIT, elemento subjetivo de intención trascendente. Entonces, ¿qué se tiene que demostrar en todos los casos? Que existe esa finalidad de venta, que todas estas personas se están realizando esta actividad de almacenar, de transportar o de tener con una finalidad de comercio. Y eso se prueba a través de indicios, a través de pruebas indiciarias o a través de pruebas que son acercadas por el personal policial que interviene en una investigación. Por ejemplo, hay escuchas telefónicas, hay intervenciones telefónicas, hay personal policial que está parado en una esquina y justo ve un intercambio de plata por una bolsita. Hay un seguimiento donde estas personas son encontradas en un determinado sitio y se sospecha que en ese lugar se está guardando el estupefaciente. Se lo ve a una persona que se traslada en un auto de un lugar a otro. En este caso, como les digo, el transporte, el almacenamiento, la tenencia con fines, tiene que tener siempre esta intención diferente al dolo, este elemento subjetivo distinto al dolo. ¿Y cómo distingo esto? Yo no puedo decir que estamos ante un delito de transporte a la persona que, por ejemplo, se compró un cigarrillo de marihuana en el barrio Libertad y lo traslada a su domicilio al barrio Los Troncos, y en el medio es interceptado por en la vía pública, yendo en su moto, yendo en su auto. Eso no es transporte. El transporte es cuando se carga una determinada cantidad de sustancia y se traslada de un sitio con destino a otro, y el lugar de destino es el lugar donde luego va a ser comercializado. No puedo decir que estoy almacenando estupefacientes y se me va a aplicar una pena de 4 a 15, porque en la mesa de luz, al lado de mi cama, tengo 5 cigarrillos de marihuana. Es necesario que se demuestre no solo que son muchos, sino que los tengo para la futura venta, que se almacena con fines de comercialización. En todos los casos de las figuras previstas en el artículo 5º, tiene que estar demostrado el elemento subjetivo de intención trascendente. Por eso fue necesario incorporar un último párrafo al artículo 5º, donde reprimiera también la situación de aquellas personas que sembraban para su propio consumo. Porque pasaba que al no estar prevista esta modificación a la ley 23 y de 37, cualquier persona que era allanada a su casa y se le encontraba una maceta con una planta de cannabis, como no estaba este último párrafo, se la reprimía con la conducta prevista en el inciso A, con una pena de 4 a 15 años. ¿Se entiende? Entonces, si yo demuestro que esa planta de marihuana era para consumo personal, por más que esté prevista en el artículo 5º, va a tener una solución similar a quien resulta imputado o investigado por la segunda parte del artículo 14. La diferencia es que yo no tengo para consumir, sino que siembro para después consumir. ¿Sí? Entonces, este agregado que se hizo en la última parte del artículo 5 permite a quienes siembren al autocultivo para consumo personal. No estamos hablando de un consumo solidario, ¿eh? Estamos hablando que tiene que ser para su propio consumo. No, yo lo estoy acá porque
seguramente se lo voy a dar a mi primo que vive en tal lado, porque cuando ya sale, no, ahí ya es responsable que puede cuestionarse. Después, saltan al artículo 11. En el artículo 11 lo leen directamente, que son todas las agravantes. Todas las agravantes de la ley de drogas que implican un plus a esa pena, donde es bastante, de 6 a 20, y se fijan si se cometieron más personas, si fuera en perjuicio de una mujer embarazada. El que más se aplica es también el que si los hechos intervinieren 3 o más personas organizadas para cometerlo, que es el inciso C. Generalmente las conductas vinculadas al tráfico de drogas están realizadas por más de una persona, o sea que mayormente también se le aplica el agravante, por eso es que estamos siempre frente a investigaciones con penas altísimas, porque ya partimos, si son 3 personas los imputados, partimos de una pena de 6 que puede llegar a 20. Y acá lo que tienen que saber, que seguramente lo deben haber visto con Julio Ortiz, la distinción entre el 210. No se confundan este agravante por la intervención de 3 o más personas organizadas por cometerlo con el artículo 210, que es un delito contra el orden público, que es la asociación ilícita. Más allá de que tienen características de permanencia, habitualidad, determinados requisitos o características similares, no puede aplicársele a una persona que son 3 personas investigadas el artículo 5º, inciso C, agravado por el 11, inciso C, en concurso con el 210. No, si se agrava por esto, no se puede agravar, no se puede aplicar la asociación ilícita. Igual en el campus, creo que había un texto que estuve leyendo que hablaba que generalmente se va más que nada por la asociación ilícita, porque también se busca el tema del lavado de dinero y un montón de otros delitos cometidos con el fin, digamos, del narcotráfico. ¿No? Generalmente si no se puede, sí, contrabando y todo, pero en realidad en las causas por investigación de drogas generalmente se aplica el 5º y el 11. Lo que está llevando ahora a que muchas de las investigaciones recientes de todo este tipo de causas contra organizaciones con el lavado. A raíz de la reforma del Código Penal del lavado de activos, lo que se hace es que mucha gente lo hace a través de blanquea, digamos, todo lo que ingresa ilícitamente por el comercio de drogas. Entonces lo que se hace es excluir de alguna manera la aplicación de la ley de drogas y se aplica, o sea, en definitiva se termina aplicando la ley de drogas para quien no debería aplicarse, que en los pequeños consumidores, y se aplica las figuras de lavado, contrabando y otras para los que efectivamente originalmente debieron perseguirse con la ley de drogas. En la práctica, en la práctica no, fíjense que estamos viendo la ley de drogas. Analizamos el 14, analizamos el 5º, saltamos al artículo 11 del agravante y ustedes van a ver otros artículos sueltos, como por ejemplo el artículo 6, que es la introducción al país de precursores químicos. Simplemente sepan que también está prevista una sanción penal para quien introduzca para la futura fabricación. Luego van a tener, por ejemplo, en el artículo 7, quien organice o financie cualquier tipo de las actividades ilícitas. También está prevista la conducta de quien, en el artículo 10, de quien facilita el lugar para tener estupefacientes o para que se usen o consuman estupefacientes. Después el artículo 12, el de preconizar o difundiere o usar estupefacientes con ostentación o trascendencia al público. Hubo un caso muy, muy conocido, el de Calamaro, cuando estaba en un recital y dijo qué buen momento para fumarse un porrito, y se lo imputó por infracción al artículo 12. Fíjense que este artículo 12 de la ley de drogas es trasladable al estudio que ustedes han hecho de la apología del delito o apología del crimen, ¿no? Tiene ciertas similitudes. Lo que es acá es especial porque quien está haciendo es una ostentación al consumo de sustancias estupefacientes y da aparte de la pena más alta. Va a ser el artículo. La pena más alta, si no me equivoco. Después, el 13
dice, si facilitar o ejecutar otro delito, en la medida que se usen estupefacientes para poder facilitar otro delito, que muchas veces también lo ven como circunstancias agravantes de figuras que están previstas en el Código Penal. Y el 15 es la tenencia y consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo, la masticación o su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes. Acá, en realidad, también depende de la interpretación jurisprudencial, porque algunos tribunales consideraron que este artículo se aplica en los lugares donde el consumo es una práctica cultural que está permitida. De hecho, hasta cualquiera de ustedes que viaja al norte de nuestro país es ofrecida como algo muy común, pero que se considera que es una práctica, digamos, que este artículo se aplica en los lugares donde su uso es permitido, culturalmente permitido, y no así, por ejemplo, para quien lo hace acá, por ejemplo, en Mar del Plata. O hubo un caso también muy conocido, el famoso té de arseno, el té que era un té de hojas de coca. Ustedes, bueno, son muy jóvenes. Después, a partir del resto de la ley, que es una ley súper interesante, empiezan todo lo que yo les dije que traten de, son medidas más orientadas a una mejor persecución del delito, que ahí es donde está la figura del arrepentido, el encubierto. Hay una figura también de confabulación, que es una figura penal de confabulación, y también se le da la posibilidad a los jueces de actuar en extraña jurisdicción. O sea, se le dan determinadas licencias que frente a otras investigaciones los jueces no podrían hacer. Por una cuestión de jurisdicción y de competencia, se prioriza más la efectividad en perseguir determinados delitos que en otros casos no. Y un tema que tienen que tener presente también es que la provincia de Buenos Aires adoptó una ley, o tiene vigente una ley de desfederalización. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de drogas, la 2337, es una ley de competencia federal. Intervienen los juzgados federales, las cámaras federales, los tribunales federales. Pero como Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de desfederalización, muchos de los delitos vinculados a drogas, las consideradas ventas al menudeo, por ejemplo, son juzgadas e investigadas por la justicia provincial. Y se considera la justicia federal únicamente para la persecución de los grandes narcotraficantes o de aquellas conductas que vinculan la droga con, por ejemplo, delitos de contrabando de estupefacientes. Yo diría que por una cuestión de tiempo, se les acerca la fecha del examen, les di un panorama bastante claro de qué es lo que está previsto en la ley de drogas, qué es lo que se considera delito, cuáles son las interpretaciones que tienen que hacerse a esto, y si tuviéramos más tiempo analizaríamos también el tema del cannabis medicinal, que no es algo meramente penal, pero sí está generando confusiones las informaciones en los medios de que es legal el consumo de drogas, de que ahora se puede comprar aceite en cualquier sitio, etc. Entonces, me parece importante esto, que está reglamentado por la ley del cannabis, por la ley del cannabis medicinal, digamos, pero no modifica la 23737. Lo que es droga, y lo que está prohibido acá, está prohibido en la ley de drogas. Y lo único que está permitido es para consumo para prácticas vinculadas al uso medicinal, pero que cumplan determinadas características. Bueno, listo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora hablen ustedes. Se nota que el tema me interesa. Claramente ustedes, o sea, yo lo veo del lado porque no puedo dejar de lado también mi función. Yo soy defensora federal, o sea, me encargo de defender a los grandes narcotraficantes, cuando en realidad muy pocos son los narcotraficantes, no están con nosotros, tienen abogados de afuera. Generalmente nosotros defendemos a los eslabones más pobres, en función de la selectividad, ¿no? del sistema. También no defendemos al chico que le sacaron el porro acá en Playa Grande, tampoco. Defendemos al chico que le sacaron un porro y se lo guardaron el porro, no se lo tiraron, se lo guardaron como evidencia, porque estaba en el barrio Libertad o en algún otro sitio.
pero bueno, así también interviene la justicia. Doctora, es una pena que la ley de drogas esté realmente tan desvirtuada, porque no tiene nada que ver con la realidad que se vive en la calle el día de hoy, ¿no? Es perfecto con la comprensión de lo que dice el Código Penal, es muy comprensible lo que usted está explicando, se entiende perfecto. Pero usted llega, yo vivo por ejemplo en el barrio San Martín, tengo cada media cuadra un kiosco vendedor de droga, y los chicos en la esquina se juntan en grupos de 6, 7 a tomar cerveza y a fumar marihuana, pasa el móvil policial y ni los mira. Usted va caminando por la peatonal y adelante suyo van fumando marihuana, de tal forma que los chicos se descomponen. O sea, hay una realidad que estamos viviendo que ya es pandémica, el daño que está causando la droga sobre la juventud. Y no se puede hacer nada contra semejante maquinaria, no podemos. La verdad, uno se siente impotente ante todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted de eso? No, yo no creo que sea que el daño de la juventud, tal vez mucho más daño le hemos hecho nosotros a la juventud, pero para mí lo que está fallando es el sistema de control, y no sé, tengo una opinión, no quiero dar mi opinión, pero Le no hago creo que sea otro para un problema aclararle de un los poco. jóvenes. No le tiremos tanta culpa siempre a los jóvenes, porque ellos no tienen la culpa No, de no, todo. no, no, no. Por eso No, no, no. digo, ¿cuánta gente ha sufrido Sabe el a qué yo alcohol? apunto? Claro. Yo apunto a que la ley de salud mental está fracasando. La modificación de la ley de salud mental tiene que venir sí o sí. No está funcionando la ley de salud mental, que es la que dice que la persona que tiene un problema de consumo no puede ser internada si en contra de su voluntad. Entonces nos encontramos con consumidores en estado de grave y que no se puede hacer nada. Vemos como las madres lloran, piden auxilio, piden ayuda. Tenemos denuncias todos los días de las madres pidiendo ayuda para el hijo porque está perdido en la droga, y porque el hijo, cuando se le sienta en una silla, la droga lo primero que doblega es los afectos y la voluntad. Entonces, cuando uno le pregunta si se quiere internar y rehabilitar, por supuesto que dicen que no. Y como la ley dice que no se puede internarlos en contra de su voluntad, sí, es algo tan difícil de tema, manejar. sí, eso es un tema de falta de... Sí, es el típico caso que salió con el caso de Chano. Pero Sí, sin sí. ir a ningún... sin ir a los extremos Chano, sin ir a los extremos de lo que... de lo que debería ser, me parece como que está funcionando mal porque las leyes están, porque no todos los tribunales actúan con un mismo criterio, y porque las leyes están, favorecen también que cada uno pueda hacer lo que le parezca. ¿Mm? Mónica se tiene que ir. Bien. Bueno, es un retema para seguir. Chao, Mónica. Es un tema para seguir, para hablar, y la verdad que es súper interesante, y está bueno siempre escuchar todas las versiones de todas las distintas franjas etarias con las distintas opiniones de lo que padece el pibe en la calle, lo que padecen los padres de adentro y todo. Pero bueno, la verdad es que lo que tenemos que ver acá nosotros es cómo está la ley para no generar confusiones, y no, como les digo, no está legalizado, no está permitido, la ley dice esto. Bueno, me quieren hacer una pregunta de lo que dice esto. Traten de ir el viernes, vayan a los casos prácticos que van a tratar un tema de drogas y un tema de fe pública. Se toma lista y les va a servir también. Todavía no hemos tomado la decisión si se van a tomar casos prácticos o no en el examen, pero bueno, vayan ahí, ¿sí? Bueno, los saludo y las saludo a todas las que veo, y a los que no veo, bueno, también los perdono. Muchas gracias, Entiendo que es difícil. Gracias. Entiendo que es difícil, pero bueno. Florencia gracias, todavía no está doctora. decidida. Bueno, chau. No, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chau, chau. Gracias, doctora. Chau.